trata sobre los vicios propios de los actos jurídicos. En este tema, lo primero que tenemos que diferenciar es que cuando hablamos de la palabra vicio, nos podemos llegar a confundir entre vicios de la voluntad y vicios de los actos jurídicos. Son dos temas separados, diferentes. Ya vimos en unidades anteriores los vicios de la voluntad, que son todos los que afectan a la intención y a la libertad. Recuerden que el discernimiento, ya lo hemos visto, no se ve afectado por vicios de la voluntad porque el discernimiento o se tiene o no se tiene. Entonces, con respecto a los vicios de la voluntad, ya hemos visto cuáles son, en orden a la intención y a la libertad, que son el error, el dolo y la violencia. El error, también visto como sinónimo entre error e ignorancia, el dolo y la violencia, sea violencia física o sea violencia moral. Eso, vicios de la voluntad. Ahora vamos a ver vicios del acto jurídico. Cuando vemos vicios del acto jurídico hablamos de tres tipos de vicios, que son aquellos que afectan la buena fe, la simulación, el fraude y la lesión. ¿Por qué decimos que afecta la buena fe y por qué es central el tema de la buena fe en los actos jurídicos en este tema? Bueno, en este tema, y podemos decir que en todos los temas vinculados al derecho y a la vida misma, por supuesto. Esto de la buena fe, les cuento un poquito, lo de la buena fe viene receptado en el código ya de Vélez-Sarsfield, pero no originariamente. En el código de Vélez-Sarsfield, que entró en vigencia el 1 de enero de 1871, no se mencionaba el tema. Se decía que se presumía que los actos debían ser realizados por buena fe, por principios del derecho internacional, principios generales del derecho, pero no estaba plasmado en el código. Recién, cuando entra en vigencia la reforma de la 17.711, el 12 de abril de 1968, casi 100 años después, casi 100 años después de que entrara en vigencia el Código Civil Argentino de Vélez-Sarsfield, es que se establece, se plasma expresamente en el Código el principio de buena fe en el antiguo artículo 1198. Ahora, después del 2015, se continúa con esto de que el principio de buena fe siga plasmado en el Código y que se trate de modo más amplio. Está en el artículo 9, en el actual Código Civil y Comercial Argentino, en la reforma del 2015, en donde simplemente los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Eso es lo que dice, perdón, se me estaba cayendo. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Antes se tomaba más la buena fe como algo que tenía más que ver con el principio de interpretación de los contratos, que los contratos debían ser celebrados, interpretados y ejecutados de buena fe. Así decíamos antes, que lo seguimos diciendo, pero antes estaba más acotado al tema de la interpretación de los contratos. Ahora hablamos de que los derechos deben ser ejercidos de buena fe, es decir, la buena fe se ve desde un punto de vista más amplio, más abarcativo. Si hablamos de buena fe, piensen en su fuero íntimo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de buena fe? Y, en principio, cuando hablamos de buena fe, hablamos de una conducta estándar de acuerdo a valores éticos. Todo esto exigido de acuerdo a la conciencia social del momento imperante de la época. Estos estándares de conducta, que tienen que ver con la ética, por supuesto, tienen que ver con el modo de actuar correcto, leal, honesto. Con eso tiene que ver la buena fe. Con ser honesto, ser correcto, ser leal y actuar en consecuencia. Tiene que ver con todos los principios de la proporcionalidad, de la equidad, de la coherencia, de la solidaridad, de la colaboración. Tiene que ver con todos esos principios, con todas esas previsiones que se deben tener a la hora de actuar de modo leal, correcto y honesto. Y no es menor este tema, es un tema muy importante el de la buena fe, hasta para la vida misma, por supuesto, ni hablar en el derecho. Estamos hablando, cuando hablamos de buena fe, decimos que hay dos conceptos a tener en cuenta dentro de la buena fe. La llamada buena fe subjetiva, o llamada buena fe de creencia, y la llamada buena fe objetiva
o vinculada a la lealtad. ¿Qué significa esto? Decimos que cuando hablamos de la buena fe, en este comportamiento honesto, leal, correcto, que está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con el derecho de las obligaciones y de los contratos, la vemos desde el punto de vista objetivo siempre que hablemos de ese comportamiento concretamente, de ese comportamiento honesto, correcto, recto, leal, de ese comportamiento objetivo tiene que ver con esto de la buena fe objetiva. Cuando yo objetivamente actúo correctamente, actúo honestamente. Por eso te digo que tiene que ver con, más que nada, con el tema de las obligaciones y los contratos. Pero por otro lado, también hablamos de la buena fe subjetiva o de creencia. ¿Qué significa? Cuando yo creo legítimamente que estoy actuando honestamente y correctamente. O sea, yo estoy convencida de que lo que estoy haciendo es honesto, es leal, es correcto. Por eso dice buena fe subjetiva de la creencia, porque tiene que ver con esa creencia interna, ese convencimiento de que estoy actuando de buena fe, correcta y honestamente. Siempre y cuando, por supuesto, ese actuar, ese convencimiento no provenga de una propia negligencia, claramente. Cuando no se da esta buena fe, cuando no se actúa de buena fe, cuando el acto jurídico se celebra en violación a esta buena fe, es ahí en donde hablamos de los vicios propios de los actos jurídicos, que es de lo que estamos hablando en esta unidad. ¿Qué pasa cuando se actúa de esta manera? Es decir, en violación, en contrario a la buena fe. Tenemos el efecto jurídico de actuar, digamos, con mala fe, sin buena fe, que es este vicio de los actos jurídicos, que acarrea la ineficacia del acto, desde el punto de vista o la nulidad o la inopolibilidad del acto. Ya vamos a ver porque esos conceptos estrictamente lo vemos en la unidad 13. Pero bueno, para que sepan el efecto jurídico de la existencia de estos vicios propios de los actos jurídicos cuando falta la buena fe. ¿Cuáles son estos vicios de los actos jurídicos? Recién los mencionamos. Dijimos lesión, fraude y simulación. Estos tres vicios tienen distintas características, distintos conceptos, pero lo que los vincula es esta falta de buena fe. ¿Y por qué decimos que no deben estar confundidos, no se deben confundir con los vicios de la voluntad? Porque en el acto jurídico, este acto jurídico se encuentra viciado, pero no por la voluntad, o sea, no ha existido en este acto jurídico viciado ni dolo, o sea, el actuar de la parte no está viciada ni por el dolo, ni por el error o ignorancia, ni por la violencia. El acto en sí mismo tiene la constitución de una voluntad sana, pero le falta la buena fe. Ya lo vamos a ver en detalle a continuación. Por ejemplo, vamos a empezar hablando del vicio de la lesión. Este vicio de la lesión lo tenemos para comenzar a estudiarlo en el artículo 332 del Código Civil. Yo les sugiero que lo lean al artículo porque ahí está prácticamente todo lo que hay que saber. La lesión, que también corre más o menos la suerte legislativa que tuvo la buena fe, porque recién la lesión se incorpora como vicio de la voluntad en el código anterior. También en la modificación del viejo artículo 954, que lo incorpora a este tema de la lesión subjetiva, se llamaba, por la propia ley 17711 que acabamos de mencionar. Lo incorpora como un vicio del acto jurídico. Y ahora nosotros lo tenemos en el actual Código Civil y Comercial Argentino en el artículo 332, que les voy a decir genéricamente en qué consiste, pero vamos a leer el artículo porque es claro y completo. Ahí lo vamos a ver. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lesión?
decimos que es un defecto del acto jurídico, porque de eso estamos hablando, vicio o defecto del acto jurídico, que consiste en una desproporción injustificada de las prestaciones entre las partes. Una desproporción, un desequilibrio notorio, evidente, injustificado, grande entre las prestaciones que llevan a cabo las partes en una negociación, por ejemplo. Puede consistir en el aprovechamiento de una parte sobre la otra por el estado de inferioridad de una de ellas. Se supone que, o debería ser así, que por ejemplo en una negociación, en un contrato, en esta libertad contractual que existe, deberían ser siempre partes en igualdad de condiciones a la hora de contratar. Es decir, que no haya desventajas, que no haya una notable y grande desproporción o inferioridad de una parte con la otra. Bueno, no. Lo que ha querido el código, lo que quiere la ley, es que cuando esa libertad negocial o a la hora de contratar, en esa libertad no se da ese equilibrio entre las partes, porque una de las partes es notablemente inferior, es protegerla de alguna manera con esta incorporación del vicio de la lesión. ¿Para qué? Para que se produzca de alguna manera un equilibrio en ese desequilibrio que se produjo, una compensación, o de lo contrario, de no poder hacer eso, ya lo vamos a ver, se pide la nulidad del acto. Pero vamos al 332, y esto lo hago a propósito para que ustedes también se acostumbren y nos acostumbremos. Esto lo solemos hacer en clase, pero ahora no se puede, pero vamos a intentarlo. Decimos, está en el capítulo 6, que cuando habla de vicios de los actos jurídicos, en la sección 1 de lesión. El 332 dice: puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que esa es la llamada presunción iuris tantum, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir al momento de la demanda. Y sí, si no subsiste el momento de la demanda, el interés de la medida de las acciones, no hay que pedir, no hay que reclamar, debe subsistir al momento de la demanda la desproporción. El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio. Dos opciones. Pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Solo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción. Como verán, el artículo 332 es un artículo un poquito más largo, pero completo. Dice todo. Dice qué es lo que se puede demandar, en qué casos, cuáles son los requisitos para que exista la lesión, qué es, cuál es la consecuencia, en qué momento se puede demandar. Está bárbaro el artículo, así que léanlo. De este artículo 332, entonces sacamos, en primer término, cuáles son los requisitos. Tenemos dos tipos de requisitos: el llamado requisito subjetivo y el llamado requisito objetivo. El llamado requisito subjetivo habla de la condición que deben tener las partes a la hora de que el acto jurídico se vea viciado. ¿Cuáles son? Por un lado, el que recibe la lesión, el lesionado, el que se ve perjudicado, tiene que contar con una inferioridad de condiciones. Entonces, la víctima tiene una inferioridad de condiciones. Ese es un elemento claramente subjetivo, en orden a la persona que ha recibido una lesión.
Y desde el punto de vista del lesionador, perdón, desde el punto de vista del lesionador, aquella persona que causa la lesión, tiene que haber un ánimo de explotación, así fuerte como suena. Es decir, aquel que va a realizar este acto jurídico sabe que la otra parte está en una notable inferioridad de condiciones. ¿En qué caso se da esa inferioridad? Y lo dice el 332, es completísimo, dice todo esto que estamos en realidad desarrollando. El caso de la inferioridad de la víctima se da cuando existe necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. Esos tres casos de inferioridad de la víctima, o uno de esos tres casos, o varios pueden combinarse, debe existir para que la lesión exista, este vicio del acto jurídico exista. Y el ánimo de explotación, bueno, ojo, el ánimo de explotación, para decirlo sencillamente, el vivo que se da cuenta de esta situación y no le importa, y aún sabiendo que la otra persona está en un estado de indefensión o de inferioridad, o se abusa y explota y saca provecho de esa situación. Eso en orden al requisito subjetivo, que dijimos, inferioridad de la víctima y ánimo de explotación. Y en orden a un requisito objetivo que también se tiene que dar, es que en verdad y concretamente exista una ventaja patrimonial que obtenga la persona que tiene este ánimo de explotación. Esta ventaja patrimonial tiene que ser evidente, o sea, tiene que haber una desproporción evidente entre las prestaciones de las partes y tiene que ser injustificada. Tienen que darse estos dos requisitos para que se configure el vicio de la lesión. Cuando hablamos de este requisito subjetivo de inferioridad de la víctima, dijimos el requisito subjetivo, recién lo dijimos, son dos, inferioridad de la víctima y ánimo de explotación de aquel que se abusa, dijimos que la inferioridad de la víctima puede tener tres casos: que exista necesidad, debilidad psíquica y inexperiencia. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estos casos? Cuando hablamos de necesidad, de que una persona se encuentre en estado de necesidad, es una persona que claramente está pasando por una penuria, por una escasez de algo, por una pobreza, por una situación límite en donde se ve involucrada el riesgo en la salud, en la vida, en la pérdida de sus cosas valiosas, por ejemplo. Entonces, una persona que se encuentra en un estado de necesidad. Por ejemplo, una persona con necesidad puede ser aquella que en este estado de la pandemia, del coronavirus, por ejemplo, en la cuarentena, en donde se cerraron todas las actividades en algún momento, en la cuarentena estricta, y de pronto hubo negocios, hubo gente que dejó de percibir su sueldo, que no debió ocurrir, pero ocurrió, negocios que tuvieron que cerrar y que estaban ya hasta el cuello de deudas o de obligaciones y se quedaron con una necesidad alimentaria. Ese puede ser un estado de necesidad, una necesidad alimentaria, por ejemplo, no tenían para comer, entonces tuvieron que salir a vender los bienes que tenían. Por ejemplo, una máquina de trabajo, una moto, un auto, algún bien, para poder hacerse de dinero para poder comer, por ejemplo. Ese es un estado de necesidad en donde una persona se ve en una inferioridad de condiciones que no le permite, está tan necesitada, tan desesperada, que no permite pensar con la absoluta calma, prudencia o diligencia que lo haría en un estado normal sin la necesidad. Y de pronto aparece un vecino vivo, un conocido o un desconocido que se da cuenta de que esa persona está en ese estado de necesidad y, por ejemplo, le ofrece comprar un auto que sale, no sé, 800.000 pesos, se le ofrece comprar en 100.000 pesos. Entonces, se cumplen los requisitos para que el acto jurídico tenga el vicio de la lesión, y sí, en principio sí, dijimos, es iuris tantum, no se admite prueba en contrario, pero en principio, en un caso como ese, tenemos el requisito objetivo
en donde existe de parte del abusador, del que tiene el ánimo de explotación, una ventaja patrimonial. Algo que costaba 800 lo está comprando en 100. Es una evidente desproporción, injustificada. Está el estado de la víctima, el estado de inferioridad atento a la necesidad, y bueno, y el ánimo de explotación. Se dan los requisitos, está el combo completo. Ahí, en ese caso, por ejemplo, se configuraría un vicio del acto jurídico con inferioridad de condiciones de la víctima por el caso de necesidad. Otro caso es el de debilidad psíquica. Otro tema antes se llamaba ligereza, en el código anterior, en el artículo 954 hablaba de necesidad, ligereza e inexperiencia. Ahora se cambia el término ligereza por el de debilidad psíquica. Porque el término ligereza podía dar a equívoco en su acepción. Y ahora se habla de debilidad psíquica. Una debilidad psíquica que es abarcativa de varias cosas. No solamente se habla del débil mental, aquella persona que tiene alguna disminución cognitiva, el débil mental, sino que se habla también de, por ejemplo, una persona que tiene un estado temporal o permanente, por ejemplo, de depresión o de alto estrés en esta época. Mucha gente muy estresada, pero con niveles tan altos de estrés que se encuentran obnubilados en su pensamiento a la hora de realizar un acto jurídico negocial, por ejemplo. Entonces ahí también se puede configurar el vicio del acto jurídico de la lesión por una debilidad psíquica, no solamente el débil mental, sino por un estado de alto estrés o de depresión. O también puede ocurrir que se trate de alguien que está queriendo salvar una situación, pero no tiene todavía el grado de madurez suficiente, por ejemplo. De igual manera, también abarca la debilidad psíquica cuando hablamos en algunos casos de ancianidad en donde el deterioro cognitivo está muy avanzado y la persona grande se ve anciana en un estado de inferioridad de condiciones con la otra parte del negocio jurídico, por encontrarse en una debilidad psíquica, porque no puede tal vez tener la lucidez suficiente o el momento reflexivo necesario para poder llevar a cabo un negocio. Bueno, con relación a la inexperiencia, que es el otro caso de inferioridad de la víctima, es cuando la inexperiencia hace referencia a aquellas personas, por ejemplo, que no han tenido la educación suficiente, que no tienen para realizar determinados actos jurídicos la cultura, la educación, la preparación necesaria, que no tienen, por ejemplo, la práctica o los usos para llevar a cabo determinados negocios jurídicos y se ven en una inferioridad de condiciones. Aquellas personas que, por ejemplo, analfabetas o semianalfabetas o que saben leer y escribir, pero que no tienen un conocimiento general para llevar a cabo determinadas ventas o negocios jurídicos que le pueden perjudicar. Ojo con esto, porque acá hay algo muy importante a tener en cuenta. No tiene nada que ver que yo no conozca sobre un tema. Y esto lo digo porque es una confusión que suele ocurrir. Por ejemplo, cualquiera de los presentes estudiantes de Derecho que ya tienen su primaria, su secundaria y son estudiantes universitarios, o un profesional, en donde podemos ignorar o desconocer alguna materia en particular. Por ejemplo, no sé, heredo acciones de la bolsa, de acciones de Pérez Compán, Coca-Cola, Google, no sé. Y yo no tengo idea, por ejemplo, del tráfico de la negocial en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la bolsa de valores. Y viene un corredor de bolsa y me ofrece 2,50 pesos por acciones de Coca-Cola o Pérez Compán, y yo digo, ay, es que yo no sabía. Y no, momento. Ahí yo estoy ignorando un tema, pero no estoy ignorando lo que tengo que hacer para no ser perjudicada, porque tengo
la educación suficiente como para buscar el asesoramiento necesario. Entonces yo no puedo ir al juez después y decirle, ay, señor juez, porque el corredor de bolsa se abusó de mi inexperiencia y el vicio está, el acto está viciado por la lesión, porque tenía ánimo de explotación y ante mi enfermedad. No puedo alegar eso, porque por lo menos tengo que tener la suficiente, tengo el conocimiento, la cultura o la educación para tener la suficiente diligencia de buscar a alguien que me asesore. Hay quien ha querido, por ejemplo, también en esto de ejemplificar lo que estamos viendo, quien ha querido alegar que en cuestiones, por ejemplo, de tecnología, yo tenía inexperiencia, tenía desconocimiento de la tecnología. No, bueno, busca asesoramiento. Depende de tu nivel de educación, de cultura, de práctica, de experiencia en la vida, vamos a poder decir si estamos o no ante una inferioridad de condiciones de la víctima en orden a la inexperiencia. ¿Me explico con esto? Esto es importante. Porque hace referencia, la ley en este aspecto quiere proteger al que se encuentra indefenso en alguna manera, en inferioridad de condiciones por no poder acceder ni siquiera a prever las condiciones para asesorarse o para informarse o para buscar, digamos, antecedentes o para buscar un modo reflexivo del acto que se está llevando a cabo. El típico caso de la persona, por ejemplo, no sé, un paisano que no ha podido acceder al colegio o a la educación y de pronto le quieren comprar campos o hectáreas también a 2,50 pesos y la persona no sabe el valor de mercado de los campos y no sabe, por ejemplo, de acuerdo al valor de mercado si el terreno es así o es asá o es apto para tal o cual cultivo, lo cual cambia el valor o el precio de los terrenos. Distinto a otro paisano que tuvo educación o que no pudo ir al colegio, pero sumamente avesado y sumamente informado y toda la vida se la pasó comprando, vendiendo campos o cosechas y no fue al colegio, pero sabe muy bien lo que está haciendo. ¿Me explico? Es algo muy, por eso decimos, un requisito subjetivo que habrá que evaluar en cada caso. Esto sí o sí necesita de la prueba. Todo esto que estamos diciendo debe probarse. La desproporción en las prestaciones tiene que ser notable, tiene que ser grande, tiene que ser de un desequilibrio evidente. Por supuesto que, insisto, que está todo en el 332 y ahí dice claramente que esto genera presunciones iuris tantum, es decir, que admiten prueba en contrario, tanto del ánimo de explotación del lesionante como del estado de inferioridad del lesionado. Por supuesto que todo esto va a ser objeto de prueba, llegado el caso. Si se prueba y se lleva a la justicia y se prueban estos requisitos, se prueba el acto jurídico que ha contado con un vicio, y así se declara que ha habido una lesión, tenemos dos opciones. O se pide la nulidad del acto, o se pide el reajuste de ese desequilibrio de las prestaciones. Si, por ejemplo, mi vecina se produce una lesión con respecto a mí por un estado de necesidad, por ejemplo, yo tenía la necesidad de cubrir la operación de los padres o de los hijos y vendí un bien a un precio irrisorio, resulta que se prueba todo eso, y resulta que yo demando la nulidad. Yo demando la nulidad al acto que realicé con mi vecino en donde se abusó de mi estado de necesidad, por ejemplo. Resulta que mi vecina, que es lesionante, por ejemplo, en este caso que estamos mencionando, puede pedir que se convierta la convertibilidad, es decir, convertir, reajustar. Si yo pido la nulidad, la otra parte puede pedir que se convierta a un reajuste. Y si reajusta y equilibra el desequilibrio producido, ya está, se soluciona el problema.
Porque, bueno, en el derecho nosotros tenemos algo que se llama el principio de conservación del contrato, de la buena fe, de la confianza, en donde si el problema se solucionó, no hay más que se acabó el problema, o sea, el problema, el desequilibrio se equilibró, no hay más problema. Entonces no hace falta, por ejemplo, acudir a la nulidad. Pero si no se ofrece, ni se pide, ni se ofrece, vamos a la nulidad del acto. Bueno, este vicio de la lesión tiene un periodo de tiempo para reclamarlo, es decir, tiene un plazo de prescripción de la acción. Eso está en el artículo 2562 y 2563 del Código Civil Argentino, en donde nos dice ahí que el plazo de prescripción es de 2 años. De 2 años desde que la obligación del lesionado debía ser cumplida. ¿Se acuerdan lo de la prescripción? Que teníamos la prescripción adquisitiva y la prescripción liberatoria. Es decir, la prescripción hace referencia a que con el transcurso del tiempo se pueden perder o adquirir derechos, establecido previamente siempre por la ley, por supuesto. Bueno, eso en orden a la lesión. Así que bueno, a ponerse las pilas con lesión y seguimos ahora con el siguiente vicio.